Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes, buenas noches, Europa Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Emporio Digital a través de ¿qué? De todas las redes. Estamos en La Minuta, como cada viernes, fijo, pero bueno, podemos cambiar de día sin problema. Muchas gracias por estar con nosotros. Veranito en Europa, el calorcito se nos hace presente. Vamos a hablar de un tema, tenemos invitado especial de lujo. Así es que, bueno, no entro en más. Eso sí, que es 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Ya nos va a comentar un poco Jandres y JC al respecto. También el Día Mundial del Vencejo, Día Mundial de la Concienciación de Síndrome de Tourette. Bueno, para hablar de temas de política, pues como siempre tenemos aquí a nuestro compañero desde Italia, José Jandres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Eric, un gusto, gracias la verdad. Me siento contento porque es otra minuta que estamos transmitiendo y quiero agradecerle a todos los minuteros y las minuteras porque según nuestros análisis de la métrica en el podcast, en la plataforma de audio, estamos llegando a varios países, no solamente de Italia y España, donde se emite esta señal en las redes sociales, sino que también estamos llegando, evidentemente, a El Salvador, pero también a México, a Australia, a Colombia, a Venezuela y a muchos otros más. Así que quiero agradecerles por ser fieles a los podcasts y darle seguimiento a nuestros contenidos. Y hoy precisamente vamos a profundizar un poco más acerca de El Salvador. Le estamos dando una serie de atención a El Salvador porque se están dando acontecimientos bastante particulares y estamos trayendo invitados que nos ayuden a entender lo que está sucediendo. Hoy precisamente vamos a tener a un expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, y estamos acompañados también de nuestro colega Juan Carlos, aquí en Italia. Así es que, Eric, listos. Muy bien, comentar sobre los países que nos escuchan: España, Bélgica, Irlanda, obviamente El Salvador, Estados Unidos, de algunos países, Italia, Uruguay, Argentina, Colombia, Alemania, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Perú. Así es que, bueno, el saludo hasta ahí. De Cuba no me lo habías dicho, pero qué bueno. Desde Cuba, hasta en las redes sociales. Sí. Bueno, están estudiando esta cosa. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos del grupo ICM, que también hace posible este programa cada viernes. Juan Carlos. Bueno, feliz noche, gracias por la invitación a un podcast más de La Minuta. Recordemos de que este fin de semana es trascendental para todo el bloque europeo. Estaremos desarrollando las elecciones europeas. Estamos por elegir 720 nuevos diputados que van a ser las personas que se van a encargar de dirigir los destinos de Europa en temas de seguridad, desarrollo económico y sobre todo en desarrollo de migración. Así que vamos a también desarrollar esta temática a través del informativo salvadoreño en Milán. En esta oportunidad damos la bienvenida a nuestro invitado, el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien este 1 de junio cumplió un ciclo de 10 años de haber llevado las riendas del país, de haber llevado la gestión gubernamental de El Salvador. Bienvenido, señor Mauricio Funes, a un podcast más de La Minuta. Buenas tardes
a la audiencia de La Minuta. Buenas tardes también a los amigos Eric, Andrés Y Juan Carlos. Juan Carlos, entiendo. Y por supuesto, un saludo a todos aquellos que nos están viendo, fundamentalmente miembros de la diáspora salvadoreña que se encuentran en casi todos los países del mundo. Acá son las 2:20. A propósito del clima, ha comenzado a caer una pequeña lluvia porque ya aquí en Nicaragua, donde estoy residiendo, ha comenzado ya el invierno, pero un poco ralentizado, es decir, no caen lluvias con mucha frecuencia, pero hoy, a esta hora del día, está cayendo una pequeña llovizna y luego después esperaría una lluvia mucho más fuerte. Aclaro esto porque probablemente tengamos alguna interrupción, sobre todo a nivel de audio. Ojalá que no tengamos problemas de energía, porque entonces ahí sí se me va la señal, porque yo estoy transmitiendo a través de mi móvil, a través del Wi-Fi. Pero bien, estoy, por supuesto, a la entera disposición de ustedes, del público que nos asiste y que entiendo que puede participar y formular sus interrogantes. Efectivamente, el 1 de junio se cumplieron 15 años de haber iniciado mi mandato y 10 años de haberlo concluido. Pero más allá de lo que fue mi mandato, lo importante es que este 1 de junio inicia un segundo periodo del presidente Nayib Bukele. Muchos críticos han señalado que se trata de un mandato inconstitucional, puesto que 6 artículos de la Constitución prohíben la reelección inmediata y continua. Luego de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, impuesta el 1 de mayo del 2021, hubo una sentencia en junio de ese año habilitante que le permitió a él participar en las elecciones presidenciales. Para muchos analistas, para muchos expertos en derecho constitucional, incluso para muchos organismos de derechos humanos y comunidades jurídicas, no solo de El Salvador, sino que del mundo, la reelección no es permitida en El Salvador a menos que haya una nueva constitución, un nuevo texto constitucional. No obstante, se dio la elección donde participó Bukele y Félix Ulloa, ambos ganaron y por lo tanto comenzó un nuevo mandato, un segundo mandato al frente del Ejecutivo que debería de estar terminando en el 2029. De tal manera que estoy a su entera disposición para poder hablar sobre la realidad nacional, lo que implica esta ceremonia o lo que implicó esta ceremonia, los anuncios que hizo el presidente Bukele durante la ceremonia, como también la situación económica, política y social del país. Perfecto, pues muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Mauricio, ya tenemos el primer comentario de Fe y Razón desde Houston, de Estados Unidos. Dice, bueno, que también ha sido parte de la diáspora aquí en Europa. Dice, un saludo para Daniel Vázquez. Europa seguirá lo mismo, quienes mandan son los dueños del cortijo. El capitalismo ha triunfado hasta hoy. Terrible realidad. Bueno, el tema que ya nos ha hecho un poco de introducción Mauricio Funes. Bueno, si me permiten, voy a ver si puedo compartirles en pantalla la cuenta de Mauricio Funes, donde nos compartía este vídeo. Bueno, dice, el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Vamos a escuchar un poco. ¿Cómo se sostuvo en el poder el general Maximiliano Hernández Martínez, el gran dictador salvadoreño del siglo pasado? Creó su propio partido y una red de control ciudadano. Hizo reformas constitucionales para su reelección. Controló los poderes judicial y legislativo y las Fuerzas Armadas. Castigó con cárcel y exilio a sus opositores. Censuró la opinión pública y coartó la libertad de expresión. Todo sobre el discurso de ser el único capaz de llevar progreso y desarrollo al país. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
comenzamos fuerte ya el tema, ¿no? La historia. Comenzamos por ahí, ¿no? Ha hecho, obviamente, relación o, digamos, algún tipo de comparación a un ex presidente de la República. Mauricio, ¿hay mucha coincidencia en esto? ¿Hay diferencias? ¿Cómo lo contemplaría Mauricio Funes? A ver, en primer lugar, ese video no es un video que yo haya producido, que haya generado. Lo tomé de una cuenta que acostumbra a hacer análisis históricos y se basa justamente en una interpretación de la historia. El video hace referencia al martinato, a la forma como gobernó el brigadier general Maximiliano Hernández Martínez durante 13 años, luego del golpe militar que derrocó al que era su presidente, porque él era vicepresidente y ministro de la Defensa de Arturo Araujo, y fue derrocado e inmediatamente una junta militar de facto lo nombró a él como presidente de la República. Luego después fue legitimado y participa en unas elecciones que fueron consideradas por muchos en ese momento como elecciones ilegales, porque la Constitución, en ese momento, la Constitución existente en El Salvador, no permitía la reelección inmediata y continua. Y por lo tanto, el presidente de la República debía estar en el mandato únicamente 4 años y después de esos 4 años dejar el poder y convocar a una elección presidencial para elegir a un nuevo mandatario que estuviera 4 años más. Pero lo que hizo Maximiliano Hernández Martínez, fue algo parecido a lo que hizo Nayib Bukele, y por eso fue que deliberadamente yo puse este video en mi post, en mi cuenta de X, y también lo tengo en Facebook, porque justamente son historias muy similares, y por eso es que introduzco el video con la expresión: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es precisamente eso, porque lo que ocurrió en las elecciones pasadas de febrero de este año, en las elecciones presidenciales, y luego lo que ocurrió en la investidura que se dio el 1 de junio pasado, y el segundo mandato para la comunidad jurídica salvadoreña inconstitucional que tendrá el presidente Nayib Bukele durante estos próximos 5 años, de junio del 2024 a junio del 2029, en principio, porque no se sabe si intentará reformar la Constitución de tal manera de poder aspirar a un tercer mandato, es decir, a un tercer periodo como presidente de la República. Entonces, a modo de comparación, la historia se repite. Maximiliano Hernández Martínez, que se autoproclamó brigadier general, ese cargo no existía en el ejército, él lo creó, ya una vez entronizado como presidente y como dictador. Maximiliano Hernández Martínez tendría que haber abandonado el poder en 1939, pero en 1937, perdón, pero no lo hizo. No lo hizo, y en su lugar lo que hizo fue que solicitó permiso por 6 meses, de tal manera de que no se hablara de una reelección, sino que de un segundo mandato. Algo similar a lo que hizo Nayib Bukele. Nayib Bukele renunció 6 meses antes formalmente. ¿Y por qué digo formalmente? Porque la renuncia de un presidente solo puede darse por causas debidamente justificadas. Y una causa pudiera ser, por ejemplo, una enfermedad terminal, como la que tenía el expresidente Napoleón Duarte, que él perfectamente pudo no haber terminado su mandato, sino que haber depositado la presidencia en su vicepresidente o, en su defecto, en el primer designado a la presidencia, porque estaba padeciendo un cáncer hepático con metástasis en otros órganos
que lo había debilitado y prácticamente lo había incapacitado para seguir ejerciendo la presidencia. Pero no obstante, él continuó en la presidencia y le terminó entregando el mando a Alfredo Cristiani del partido Arena. Pero esa es una causa justificada. Otra causa justificada podría ser por delitos cometidos como presidente de la República y por lo tanto tiene que renunciar para poder ser juzgado y para poder despojarse de su fuero constitucional. Pero renunciar para participar en un proceso electoral que de entrada la Constitución prohíbe no es una causa justificada. No obstante, él solicitó permiso y la Asamblea Legislativa se lo concedió. Se supone que él debió de haber depositado la presidencia en el vicepresidente, pero como el vicepresidente también estaba buscando su reelección, entonces tenía que hacerlo en el primer designado a la presidencia. Hasta ese momento no había designados a la presidencia. Bukele se tiró casi 5 años sin designar a los designados presidenciales. De acuerdo a la Constitución, un presidente está en la obligación de presentar una terna de candidatos a la Asamblea Legislativa y será la Asamblea Legislativa la que por mayoría simple nombra al primero y segundo designado a la presidencia, que por orden de sucesión así tendría que por cualquier causa asumir la presidencia de la República. Es decir, el presidente puede depositar la presidencia en el vicepresidente. Si no está el vicepresidente, lo puede hacer en el primer designado, y si no está el primer designado, lo puede hacer en el segundo designado. Bueno, él se supone que depositó la presidencia en la designada presidencial, que nunca fue elegida. Nunca fue elegida, porque el procedimiento constitucional tendría que haber sido que él enviara una terna de la cual la Asamblea Legislativa decide a quién nombrar. Pero no fue así el procedimiento de elección. Bueno, ni siquiera fue juramentada. La que fue nombrada como designada presidencial por la Asamblea Legislativa a propuesta del presidente de la República no envió una terna, sino que nada más envió un nombre. Era su secretaria privada, tomando en cuenta que el secretario privado con el que comenzó su gobierno, Ernesto Castro, había renunciado a la secretaría privada para aspirar a ser diputado a la Asamblea Legislativa, como efectivamente logró la diputación en el 2021 y se convirtió en el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, él nombró a una persona de confianza como secretaria privada que de hecho le había acompañado durante la alcaldía de San Salvador. Mandó su nombre, la Asamblea Legislativa la eligió como presidenta provisional solo para terminar el mandato, pero nunca fue juramentada y nunca se le vio en los pasillos de Casa Presidencial y nunca se supo de ninguna decisión que haya debido tomar en nombre del presidente de la República. ¿Qué significa eso? Que de facto Nayib Bukele siguió gobernando, siguió despachando desde Casa Presidencial. Formalmente aparentó que había dejado por 6 meses la presidencia de la República, pero en el fondo él era el que estaba tomando decisiones desde Casa Presidencial. Él era el que comandaba la Fuerza Armada desde Casa Presidencial. Él era el que comandaba y por lo tanto jefe del director de la Policía Nacional Civil. Entonces, al final, él no dejó la presidencia. Algo similar a lo que hizo Hernández Martínez, que pidió un permiso formal, pero él siguió ejerciendo la presidencia. Luego después nombró una constituyente, Hernández Martínez, me estoy refiriendo, y esta constituyente lo que hizo fue reformar la Constitución y nombrarlo como presidente de la República. Entonces, el brigadier general Maximiliano Hernández Martínez fue presidente en un segundo mandato por un nombramiento que hizo la Asamblea Legislativa, es decir, por decreto. Ni siquiera fue elegido, sino que por decreto. Es decir, la constituyente ni siquiera convocó a elecciones presidenciales, sino que fue nombrado por un decreto legislativo. Bueno, aquí en este caso, en el caso de Nayib Bukele, hubo elecciones presidenciales, pero prácticamente él está ejerciendo este segundo periodo, este segundo mandato presidencial, de acuerdo a especialistas y a historiadores, en forma inconstitucional.
A eso se debe entonces que yo cité este video. Además, ahí hay algunas características del estilo de gobierno que se repiten en Nayib Bukele. Y me voy a tomar unos minutos nada más para hacer referencia a esto. Por ejemplo, vamos a la toma de posesión presidencial, que se dio el pasado 1 de julio, sábado 1 de junio. En primer lugar, yo soy de la idea de que ahí no hubo ninguna protesta constitucional porque se rompió el reglamento y el mecanismo establecido por la Constitución. La Constitución establece que un presidente electo toma protesta constitucional ante el plenario legislativo. Nayib Bukele no tomó la protesta constitucional, no juró poniendo la mano en la Constitución ante el pleno legislativo. ¿Por qué razón? Porque que asesor jurídico fue el que recomendó la modificación del procedimiento, pero no había necesidad de hacerlo así. A diferencia del 2019, donde él, como presidente electo, participa en una sesión solemne de la Asamblea Legislativa que se llevó a cabo en las afueras del Palacio Nacional, donde estaban todos los diputados presentes, los 84 diputados, y ante el Pleno Legislativo, una vez abierta la sesión, viene el presidente de la Asamblea Legislativa, en ese entonces Norman Quijano, y toma la protesta constitucional, lo juramenta como presidente y le impone la banda presidencial que entrega Sánchez Serén, que era el presidente saliente. Acá no. Acá, ¿cómo se llevaron a cabo los acontecimientos? Acá, sencillamente, la Asamblea Legislativa sesionó en el Teatro Nacional. Sesionó en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional, los 57 diputados presentes, porque nada más estaban presentes los diputados de Nuevas Ideas, de Gana, del PCN y del PDC, no estuvieron los dos de Arena y tampoco el de Vamos, la de Vamos, Claudio Ortiz. Con 57 diputados presentes, se habilita al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a que tome la protesta constitucional. Una vez habilitado, se cierra la sesión y él se traslada al Palacio Nacional, ingresa al Palacio Nacional, donde ya estaban las delegaciones de otros países, los jefes de Estado, primeros ministros, delegaciones gubernamentales, diputados. Porque los diputados estaban en el Teatro Nacional. El único que ingresa es él. Ah, bueno, y estaba también el presidente del órgano judicial. Al final entra Nayib Bukele, primero, bueno, entra Félix Ulloa y su esposa, y luego Nayib Bukele con su esposa Gabriela de Bukele. Ingresan al Palacio Nacional, y ya una vez ingresados al Palacio Nacional, viene y el presidente de la Asamblea Legislativa le toma la protesta constitucional y lo juramenta como presidente de la República. Pero esa juramentación no se dio ante el Pleno, se dio ante los invitados especiales. Se dio ante los jefes de Estado y ante representantes de las cámaras empresariales que se encontraban dentro del Palacio Nacional, familiares, miembros del gabinete de gobierno, que ya no era gabinete de gobierno porque la Constitución establece que el gabinete de gobierno termina el 31 de marzo. Autónomas. Sencillamente, cuando termina el mandato presidencial, ellos ponen sus cargos a disposición para que sea el nuevo presidente el que decida si los vuelve a elegir y continúan en sus cargos o no. Pero así fue la toma de protesta constitucional. Luego después él se desplaza al balcón que se encuentra en la segunda planta del Palacio Nacional. Y en el balcón se dirige a la nutrida audiencia que estaba en la Plaza Gerardo Barrios, en su mayoría gente de Nuevas Ideas, estudiantes, funcionarios de gobierno que fueron obligados a llegar,
Por lo menos eso fue lo que trasladó la prensa en ese momento, que a algunos estudiantes de secundaria, los directores, les obligaron a llegar y llegaron. Y viene y entonces primero se da un desfile militar, cosa inusual, porque en ninguna toma de posesión, ni siquiera en la del general Maximiliano Hernández Martínez, se dio un desfile militar. En ninguna toma de posesión en la historia contemporánea del país, desde la segunda mitad del siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XX, y las tomas de posesión que se han dado hasta ahora en el siglo XXI, están precedidas por un desfile militar. Hay un saludo militar, eso sí lo hay, especialmente con el ingreso del pabellón, pero en ningún momento hay un desfile militar. Aquí desfilaron unidades élites ante el presidente de la República para simbolizar obediencia y servilismo. Y luego después viene la intervención de Nayib Bukele, que fue una intervención corta de no más de 35 minutos, que ya la vamos a comentar, pero al final decide tomarle juramento a los presentes. Y a mí me parece que ese es, de toda la simbología que acompañó la toma de posesión, porque lo más importante de la toma de posesión es justamente la simbología, la semántica que implica el acto de toma de protesta constitucional, de toda la simbología. Al final el juramento yo diría que es uno de los elementos más importantes, porque Nayib Bukele juramenta a los presentes y les dice tres cosas fundamentalmente. Primero, les dice que él es algo así como un enviado de Dios, como un representante de Dios en la tierra, que como enviado de Dios ha sido elegido para salvar al país de sus enemigos. Segundo, les dice a quienes están presentes que no deben de escuchar a la oposición, porque la oposición también son sus enemigos. No le deben de hacer caso al discurso de la oposición, porque la oposición son sus enemigos, lo que refleja un alto grado de intolerancia. No importa el tamaño de la oposición, pero un mandatario de talante democrático tiene que respetar a la oposición por muy minoritaria que sea. Y tercero, lo más importante, les dice que no va a tolerar que la medicina amarga que acababa de recomendar en su intervención, que la medicina amarga no sea aceptada. Les dice, ustedes tienen que aceptar la medicina amarga, no solo porque es la que necesitamos para solucionar los problemas del país, sino porque es una medicina amarga. No lo dice así expresamente, pero así debe entenderse, es una medicina amarga que Dios está pidiendo que se imponga en El Salvador para salvar al Salvador de los problemas que tiene. Ya salvamos al Salvador del cáncer que representan las pandillas, ahora tenemos que curarlo y salvar al país de otros problemas que tiene, fundamentalmente naturaleza económica. Entonces, ese juramento a mí me parece el más importante, porque eso expresa la naturaleza del régimen y el tipo de régimen al que vamos a estar enfrentados en los próximos 5 años. Y luego en su discurso, él no hace ningún anuncio, no se anuncia ninguna medida a diferencia del discurso que pronunció en el 2019 o de los discursos que hemos pronunciado otros presidentes de la República. Hablo, por ejemplo, de mi caso. Cuando yo intervine, luego de la toma de protesta constitucional y dirigí un discurso a la nación, yo definí las líneas maestras de cómo iba a ser mi gobierno. Yo establecí mis prioridades de la gestión gubernamental para los próximos 5 años y anuncié medidas concretas. Por ejemplo, yo dije, vamos a abrir en materia de política exterior relaciones con Cuba y con China. Las relaciones con Cuba las logramos abrir, las relaciones con China nos demoramos y no pudimos abrirlas, pero esa oferta la terminó cumpliendo Salvador Sánchez Serén casi al final de su mandato. Pero también anunciamos políticas públicas en lo económico y en lo social. Anunciamos programas sociales,
anunciamos reformas económicas, anunciamos ajustes fiscales, en fin. Se delineó lo que iba a ser un programa de gobierno que era el mismo que habíamos ofertado durante la campaña presidencial. Acá no se dijo absolutamente nada. Solo se puso el ejemplo que él utilizó de que el paciente había buscado a 4 médicos que no le habían solucionado el cáncer que tenía, hasta que encontró un 5.º médico que sí le solucionó el cáncer, sí lo curó. Los otros 4 médicos anteriores que había consultado prácticamente lo habían desahuciado. Pero él, por supuesto, no solo tenía el problema de cáncer, tenía otros problemas, tenía problemas renales, hepáticos, cardiovasculares, que también había que atender. Pero entonces, el médico que le curó el cáncer le dijo, primero teníamos que curar el cáncer, y ya una vez curado tu cáncer, entonces ahora vamos a dedicarnos a atender los otros problemas. ¿Cuál es el símil allí? ¿Cuál es la metáfora que está en ese símil o en esa historia que él contó? ¿Quiénes son los 4 médicos? El paciente es El Salvador. ¿Quiénes son los 4 médicos? Los 4 médicos son los 4 presidentes anteriores que debimos de enfrentar el problema de la delincuencia. Paco Flores, Tony Saca, este servidor y Salvador Sánchez Serén. En su interpretación, nosotros no resolvimos ni curamos al Salvador del cáncer de la delincuencia. El 5.º médico, que es él sí curó el cáncer de la delincuencia. Yo ahí tengo mis diferencias de interpretación. En primer lugar, para mí la delincuencia es un problema estructural, pero no es el cáncer que padece el país. El cáncer que padece el país es un serio problema de distribución de la riqueza que genera pobreza y genera acumulación o concentración de riqueza. Y es este problema estructural el que ocasionó las pandillas y el problema que permitió que las pandillas encontraran un semillero fundamentalmente en jóvenes pobres para operar. Por lo tanto, ese no es el cáncer. Pero segundo, yo no estoy convencido que el problema de las pandillas esté totalmente resuelto, extirpado. Hay posibilidad, siguiendo la figura del cáncer, de metástasis. De hecho, previo a la toma de posesión del 1 de junio, previo a eso, hubo un operativo en Apopa con más de 2.000 militares y policías. Y han estado habiendo operativos en el pasado. Las pandillas siguen operando, con menor intensidad que antes, pero siguen operando. No han sido totalmente desmanteladas. El narcomenudeo, la narcoactividad sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso de las pandillas. Lo que ha logrado controlar Nayib Bukele son los homicidios y las extorsiones, pero sobre todo los homicidios. Y por eso es que la tasa de homicidios ha bajado. Y eso yo no lo voy a negar. Objetivamente ha bajado. Hemos tenido días con 0 homicidios. Y la tasa de homicidios es una de las más bajas de América Latina. O del hemisferio occidental, como él dice. Pero las pandillas siguen operando. Algunas están operando en ciertos territorios. Una operación menos extendida como antes. Otras están operando afuera. En Honduras, en Guatemala, en México, en Estados Unidos. Pero desde ahí ordenan y ejecutan actividades delictivas en El Salvador. Y una de las más importantes es la narcoactividad. Las pandillas mutaron su fuente de ingreso. Su fuente de ingreso hasta hace mucho tiempo había sido fundamentalmente las extorsiones. Ahora no. Ahora se están dedicando más a la narcoactividad y al lavado de dinero. Y eso no está desmontado todavía. Ese problema no está resuelto todavía. No es cierto, por lo tanto, que el cáncer de las pandillas ha sido extirpado. Que se ha reducido considerablemente la actividad delictiva, no lo vamos a negar, pero no ha sido extirpado. Ahora, ¿cuáles son los otros problemas que dijo que iba a resolver?
no los enumeró, no hizo un diagnóstico de la economía, no hizo un diagnóstico de los problemas del crecimiento, no hizo un diagnóstico de las finanzas públicas y de los problemas serios de fiscalidad que enfrenta el gobierno, no hizo un diagnóstico de la educación, de la salud, del deterioro ambiental, no se refirió a nada de eso, solo dijo que iba a tener que aplicar medicina amarga y que esa medicina amarga tenía que ser aceptada porque no había otra forma de resolver los otros problemas que tiene El Salvador. Aquí lo que podemos hacer, y eso podemos dedicar el tiempo que nos resta del programa, es cuál es esa medicina amarga, en qué consiste y a quiénes se le va a recetar esa medicina amarga. Muy bien, bueno, interesante, ¿no? Toda la reflexión que nos trae Mauricio Funes a la hora de interpretar, obviamente, a su visión lo que está sucediendo ahora mismo en el país. Tenemos unos comentarios, me gustaría aprovechar el momento. Vamos a ver, dice Daniel Vázquez, dice, bueno, dice que fue un muy buen presidente. Dice que es raro que desde España muchos que secundan el trabajo de Bukele son el sector neofranquista de Vox. También dice que el quinto es el curandero, no médico. Gracias, Daniel, por estar ahí. Gracias por tus comentarios. Jandres. Muy bien, pues aprovechemos la presencia de Mauricio para ser bien puntuales. Tengo quizás 2 o 3 preguntas puntuales para darle espacio que nos explique. José Luis Magaña es un economista que lo hemos tenido aquí y que va a ser parte de los panelistas también de este podcast. Y él en estos días planteaba, haciendo precisamente un diagnóstico veloz de la economía de El Salvador, en vista de que se supone que dentro de 5 años la economía va a ser la siguiente enfermedad que va a extirpar el presidente Nayib Bukele. Según los datos del Banco Central de Reserva, planteaba este economista, en los últimos 83,000 hogares, 40,000 hogares aún aún no tienen agua potable. La producción agrícola cayó al 2%. La industria tuvo una caída acumulada del 8.7%. Y los salarios han perdido un 24% en la capacidad adquisitiva de los productos. Esto, a grosso modo, para llegar a la pregunta a usted, Mauricio, en estos nuevos tiempos, ¿usted qué podría recomendar al gobierno de El Salvador en materia de economía, en vista de que él no hizo un diagnóstico ni manifestó ninguna planificación, ni a corto, mediano, ni a largo plazo de la economía, solo la mencionó como 3 o 4 veces? Pero usted, ¿qué podría recomendar a El Salvador? Y entre paréntesis, si usted se considera un opositor al gobierno de El Salvador o no. Bueno, vamos por lo último. Yo soy un expresidente de oposición a este gobierno. Fui oposición al Partido Arena. Fui opositor de la derecha, sobre todo de la derecha oligárquica del país, y sigo siendo opositor de la derecha oligárquica del país. Y efectivamente soy opositor al gobierno de Nayib Bukele. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las medidas adoptadas por Nayib Bukele, tanto en materia de seguridad como a nivel económico y social. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en bajar los homicidios a partir de una negociación con el liderazgo de las pandillas, como ha ocurrido. A mí se me acusó y hasta se me condenó por un juzgado especializado del crimen organizado, a mí y al
general Munguía Payés, se nos condenó a 14 años de prisión por 2 delitos: asociaciones ilícitas y actos arbitrarios. A él se le agregó uno más, que era incumplimiento de deberes, y por eso es que mi condena es de 14 y la condena de él es de 16. Yo no he podido apelar esa resolución en la que no estoy de acuerdo porque nunca tuve abogado defensor. Yo fui juzgado en ausencia por una reforma al Código Procesal Penal que aprobó la Asamblea Legislativa, ya esta última Asamblea Legislativa que comenzó en el 2021 y que terminó en mayo del 2024. Ellos reformaron el Código Procesal Penal para permitir que un imputado en ausencia, como es mi caso, pudiéramos ser juzgados y pasar a la fase de sentencia y pudiéramos ser sentenciados, tuviéramos o no tuviéramos defensor. Esa reforma viola claramente el derecho a la defensa y viola la presunción de inocencia. Pero si algo caracterizó a la Asamblea Legislativa anterior es justamente el constante rompimiento del ordenamiento constitucional. Entonces, fuimos procesados y fuimos condenados. Pero nunca se demostraron los delitos que nos imputaron, porque a mí me imputaron el delito de asociaciones ilícitas. ¿Y el delito de asociaciones ilícitas en qué consiste? En que yo, siendo presidente de la República, formé parte de una estructura delictiva. Me asocié con 2 o más personas para delinquir. Y en este caso, me asocié con pandilleros. Yo nunca formé parte de una pandilla. Yo fui jefe de Estado, fui presidente de la República. Y por lo tanto, el delito de asociaciones ilícitas es inexistente. Se tomó como base la tregua entre pandillas del 2012 y parte del 2013. Pero en la tregua entre pandillas, quienes negociaron fueron las pandillas entre sí, las ranflas nacionales de la MS-13 y de la Barrio 18. Nosotros no negociamos nada. Yo no negocié nada. Yo no autoricé ninguna negociación. Yo no autoricé ningún beneficio procesal ni ningún beneficio económico o carcelario a los pandilleros. Si según la Fiscalía, que fue la que hizo las imputaciones, estos beneficios se dieron, no fueron responsabilidad mía. En todo caso, habrá que perseguir a los funcionarios bajo cuya responsabilidad estuvieron esos beneficios. Yo no fui quien autorizó el traslado de reos a otros centros penales. Yo no fui el que autoricé ingreso de ilícitos. Yo no fui el que autoricé el que salieran algunos líderes de pandillas y, por ejemplo, estuvieran en un programa del hermano Toby en la televisión. Esa autorización la dieron otros funcionarios sin mi consentimiento y sin haberme consultado. Y no obstante, por ser el responsable del Estado y de la conducción del Estado, fui condenado. Pero ¿qué pasa en el caso del gobierno de Nayib Bukele? Hay claras negociaciones aceptadas por funcionarios del Gabinete de Seguridad. A guisa de ejemplo, la más reciente, la salida del CROC. Si hay audios revelados por el periódico digital El Faro, donde Carlos Marroquín, alias el Lipton, que es el director de la reconstrucción del tejido social de Casa Presidencial, en conversaciones telefónicas con palabreros de la MS-13, les dice que él ayudó a sacar al viejo en referencia al CROC, a Elmer Canales, y les dice que si él hubiera sacado a otros y él los hubiera llevado en su vehículo oficial, no les hubiera pasado nada, porque hubo 2 que salieron sin resolución y sin autorización del juez, salieron del centro penal de Zacatecoluca de máxima seguridad, pero cuando iban en dirección a la frontera, el vehículo, por órdenes del ministro de Seguridad de Gustavo Villatoro, fue detenido. Y esta gente, por supuesto, regresó al penal. Y él les dice claramente, si yo lo hubiera hecho,
ese problema no lo hubieran tenido. Y esto es responsabilidad, le dice, no dice Villatoro, sino que utiliza un seudónimo. Creo que le llama de Toro, Villatoro le llama de Toro. Pero esos audios fueron certificados por una agencia federal de investigaciones de los Estados Unidos. No son audios truqueados, son audios que tienen certeza y que incluso están siendo utilizados en el juicio que se le está ventilando a Elmer Canales, alias el Croc, en una corte federal en Nueva York. El hecho está en que el Croc, y eso yo lo publiqué a propósito de que han publicado el video de Hernández Martínez, yo lo publiqué hace poco por unas revelaciones que está haciendo un grupo de hackers que se hace llamar Ciberintelligence SB, donde dan a conocer un documento que se supone que es un documento de inteligencia, donde en ese documento se dice claramente que Elmer Canales estaba en un centro penal, pero cuando un comandante que era responsable de un penal manda a pedir información, habla de que tanto Elmer Canales y otro más imputado ya no están más en la cárcel, siendo que Elmer Canales en el 2019 fue condenado a 70 años de prisión por varios delitos, entre ellos por participar en el famoso caso Cucatlán. Entonces, queda claramente demostrado que Elmer Canales no estaba en El Salvador y que no hubo tampoco ninguna resolución judicial, ningún juez de vigilancia penitenciaria emitió una orden para que saliera, ni tampoco el juez que lo condenó. Entonces, ¿cómo es que no estaba en el penal? ¿Dónde estaba? Bueno, el Croc lo había sacado, lo llevó a un apartamento de lujo en la colonia Escalón, del que nos dimos cuenta por fotografías que publicó su entonces compañera de vida o pareja en Facebook, y luego después fue sacado a través de la frontera de Guatemala, entregado a estructuras de la MS-13 que operan en Guatemala, quienes lo llevaron a México. Y en México fue capturado. Y no fue capturado por un trabajo conjunto entre el gobierno salvadoreño y el gobierno mexicano, o por la policía salvadoreña y la policía o el ejército mexicano, sino que fue una operación entre las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses, concretamente la DEA y el FBI. Y entonces fue en lugar de ser repatriado a El Salvador, como estaba siendo reclamado el Croc en extradición a los Estados Unidos, fue llevado a Estados Unidos. Y ahora ahí está declarando. Ahora, hace algunas semanas comenzó ese juicio y está haciendo importantes revelaciones. El hecho está en que el Croc no está en El Salvador y debería estar si fue condenado a 70 años de prisión. Y no está en El Salvador. Entonces la gran pregunta es ¿cómo salió? ¿Quién autorizó su salida? Si el juez de vigilancia penitenciaria y el juez de instrucción de sentencia que dictó su sentencia dicen que ellos no han intervenido. Entonces, ¿quién autorizó su salida? El director del penal de Zacatecoluca. ¿Siguiendo órdenes de quién? Probablemente el director de centros penales. ¿En coordinación con quién? Con el director del tejido de reconstrucción social, tal como él mismo lo acepta. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se bajen los homicidios sobre la base de negociaciones de ese tipo, negociaciones espurias. Y eso me hace, por lo tanto, opositor. Yo no estoy de acuerdo con la política de seguridad del actual gobierno, por mucho de que esté dando resultados en términos de reducción de homicidios. No estoy de acuerdo tampoco con las medidas económicas adoptadas en el primer periodo y que seguramente se van a seguir adoptando en este periodo que viene, o que estamos viviendo y que termina dentro de 5 años. Por ejemplo, Nayib Bukele cerró 30 programas sociales y cerró 12 instituciones públicas que nosotros habíamos creado. Programas sociales que mi gobierno comenzó y que continuó el gobierno de Sánchez Serén, por citar algunos.
el programa de apoyo temporal al ingreso que iba orientado a jóvenes emprendedores. Se cerró. La pensión básica universal para adultos mayores no se ha cerrado, pero no está funcionando desde hace casi 2 años. 37,000 adultos mayores que resultaban beneficiados o que resultaron beneficiados en mi gobierno, en el gobierno de Sánchez Serén, con una pensión básica, sencillamente no la están recibiendo. Y no se ha dado ninguna explicación al respecto de por qué no la están recibiendo. Se cerró el programa de agricultura familiar que creamos nosotros con asesoría brasileña. Se cerró el programa de acuicultura familiar, se cerró el programa de alfabetización rural, se cerró Operación Milagros. Es decir, hay varios programas sociales que han sido cerrados y otros que están siendo desfinanciados. Por ejemplo, Ciudad Mujer, las 7 sedes de Ciudad Mujer que construimos nosotros, porque todas se construyeron en mi gobierno, Sánchez Serén inauguró la última, la inauguró, pero no la construyó. Yo no la alcancé a inaugurar, pero él la inauguró, la última, en Morazán. En Morazán. Las Ciudad Mujer están desfinanciadas. Les han quitado presupuesto y con eso han reducido su cobertura y la calidad de los servicios que venían dando. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque son programas sociales que nosotros incluso dejamos condensados en una ley. Es decir, esos programas no podrían ser erradicados ni cerrados porque la ley de desarrollo social que se aprobó por la Asamblea Legislativa en el 2012 o 2013, no recuerdo la fecha, establecía que los programas sociales tendrían, no eran políticas, no formaban parte de políticas sociales coyunturales, sino que eran políticas de Estado y por lo tanto el gobierno, sea cual fuera, estaba obligado a asegurar su financiamiento. Y sin embargo, no solo no se les ha asegurado su financiamiento, sino que algunos han sido cerrados. Yo no puedo aceptar eso. Yo no estoy de acuerdo en que no se haya llevado a cabo una reforma tributaria progresiva como la que se anunció en el 2019 y ahora ya ni se mencionó. ¿Por qué? Porque hace caer todo el peso de la tributación en las familias pobres y en la clase media. Y no se toca a los oligarcas, particularmente a los 160 millonarios que concentran más del 60% del PIB. No se les toca. Nosotros propusimos un impuesto al patrimonio. No pasó. Sánchez Serén quiso imponerlo. Tampoco pasó. Ahora que se tiene mayoría legislativa, desde el 2021, y se tiene en estos momentos, ¿por qué no se ha propuesto un impuesto al patrimonio? Un impuesto al patrimonio. No al funcionamiento de las empresas, que podría llevar al cierre de la misma, al patrimonio, al capital acumulado, a la riqueza acumulada por los grandes capitales del país, por estos 160 millonarios del país. Algunos dicen que son 160, otros dicen que son 180. Bueno, depende del método de medición utilizado. Yo me baso en lo que publicó Oxfam Internacional. Un impuesto al patrimonio del 1% le dejaría al país, según cálculos que han hecho especialistas, cerca de 500 a 700 millones de dólares cada año, adicionales a los tributos que ya está captando. Le dejaría más que lo que le dejaría el IVA si, siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que está eso en su carta de intenciones, se eleva del 13 al 15%. Se captaría más ingresos, un impuesto al patrimonio a estos millonarios del país que tienen utilidades por encima de los $500,000. Se captaría más impuestos si aumentáramos el impuesto a las utilidades de las grandes empresas. No me estoy refiriendo a las exiguas ganancias que tiene la pequeña y la mediana empresa, sino que a las grandes empresas, arriba de los $500,000. Se captaría más ingresos fiscales si se le pone un impuesto como intentamos hacerlo nosotros a los bienes de lujo, a los bienes inmuebles de lujo, arriba de los $300,000.
Por supuesto, nosotros no estábamos proponiendo un impuesto a las casas de 50, 60 mil dólares, que son casas de la clase media, mucho menos a las casas de 15, 20 mil dólares que son de familias pobres, que son las que entrega el Fondo Social de la Vivienda y Fonadipo. Estamos hablando de grandes propiedades, grandes mansiones, bienes de lujo, sobre todo mansiones recreativas en la playa, en el lago, en la montaña. Si se pusiera ese impuesto, esos impuestos a la repatriación de capitales de la inversión extranjera, si se aumentara, porque hay un impuesto, pero si se aumentara, El Salvador perfectamente, según cálculos que han hecho algunos especialistas, podría captar más de 1.000 millones de dólares, entre 1.200 y 1.300 millones de dólares, que es justamente el desajuste presupuestario que está enfrentando en estos momentos el gobierno. Justamente, porque en estos momentos hay un desajuste presupuestario que anda por el orden de los 1.200, 1.300 millones de dólares. ¿Qué significa esto de desajuste presupuestario o déficit presupuestario? Que una cosa fueron los ingresos que se proyectaron cuando se aprobó el presupuesto para este ejercicio fiscal 2024 por la Asamblea Legislativa el año pasado, y otra cosa es el real, el que está siendo ejecutado producto de los ingresos que se están captando. Entonces, en estos momentos el gobierno tiene un déficit presupuestario que anda por ese orden. El año pasado, según cálculos de algunos economistas, el desajuste presupuestario anduvo por el orden de los 900 a 1.000 millones de dólares. Y por eso es que no se realizaron inversiones que se habían ofrecido. Acuérdense, para los que nos están viendo y para los amigos de este espacio, hace 2 años y medio, Nayib Bukele ofreció reparar 5.000 escuelas a razón de 1.000 por año en los próximos 5 años, dijo. En ese entonces, que todavía no había estado planteada la reelección, a él le tendrían que haber tocado 3.000 escuelas, porque faltaban 3 años para que terminara su mandato. ¿Dónde están esas 3.000 escuelas? Nunca se remodelaron o se reconstruyeron. Yo no tengo la cifra, porque hay veda informativa sobre eso, pero no llegan ni a 100 y se ofrecieron 3.000. Se ofrecieron varios pasos a desnivel, cerca de 10 o 12 pasos a desnivel, y solo se han construido 1 o 2, y uno de ellos incluso tiene problemas de construcción. No se logró, no hubo propuestas, y las propuestas que se hicieron no se han cumplido. Voy a aprovechar la pausa, Mauricio, para agradecer a todas las personas que nos ven. No, pero quiero corregir. No hubo propuestas, no hubo anuncios públicos de políticas públicas ni propuestas en este discurso. En el discurso que dio hace 5 años, sí. En el anterior, ahí sí hubo propuestas. Acuérdense que ahí se ofreció el tren del Pacífico, el aeropuerto del Oriente, el satélite, que se iba a construir el Hospital Rosales y el Hospital Nejapa, para el cual ya había un crédito aprobado por el BID. En fin, ahí sí hubo anuncios. Ahora es que no hubo anuncios. Hoy no hay anuncios. Bueno, esa está bien la aclaración, obviamente, que era el discurso anterior. Lo traía a referencia porque, claro, o sea, fue con la que llegó a la presidencia Nayib Bukele, y de la cual cumplió a medias. Ahora pues no lleva ninguna propuesta, pero lo que sí en el discurso, pues ya lo ha comentado Mauricio, obviamente hizo a toda la gente que llegó, que estuvo presente, ¿no? Jurar ni a la Constitución ni a la Biblia, porque algunos presidentes lo hacen, ¿no? O los elegidos, los electos, lo hacen a través de la Biblia o a través de la Constitución. En el caso de Nayib Bukele, peculiarmente no fue así. Bueno, lo voy a dejar ahí entre paréntesis, pero voy a aprovechar la pausa para agradecer a todas las personas que nos ven en las redes sociales, a través de, obviamente, La Minuta, a través del Emporio Digital, que transmitimos a todo en diferentes redes, sino a través del grupo ISM, que sería el grupo de El Informativo Salvadoreño en Milano,
obviamente el Emporio Digital. Y bueno, medios de Ecuador también están retransmitiendo esta señal en vivo, en directo. Obviamente también nos pueden encontrar en las aplicaciones de audio para escuchar este podcast de La Minuta. Por ahí aparece alguna pregunta que tenía Jandres. Antes de pasar a Jandres, me gustaría saber, JC, ¿tenemos algo calientito por ahí? Bueno, tenemos una pregunta que llega al informativo salvadoreño. Las palabras en el discurso del presidente Bukele siempre ha sido que no se intrometa la comunidad internacional en su gestión. En esta semana, Socorro Jurídico ha presentado una serie de denuncias de desaparecidos en El Salvador ante la comunidad de derecho internacional. ¿Qué repercusiones podría tener una denuncia internacional de este calibre? Esa es la pregunta. A ver, primero, que un presidente le pida no intromisión a la comunidad internacional debe de ir acompañada esa petición o esa demanda de evidencia de intromisión. Ahora, ¿quién se está intrometiendo en los asuntos internos de El Salvador? ¿Qué otros gobiernos? ¿Qué instituciones que forman parte de la comunidad de derechos humanos se está intrometiendo en El Salvador? Estados Unidos, que es el país que podría tener, dadas las relaciones comerciales con El Salvador, dada la existencia de un tratado de libre comercio con El Salvador que viene desde hace casi 2 décadas, dado que estamos en el área de influencia geopolítica de El Salvador, porque somos el patio trasero de El Salvador, Centroamérica es el de Estados Unidos, Centroamérica el patio trasero. Estados Unidos no lo está haciendo. Lo que vimos durante los 5 años de gobierno, de este primer gobierno del presidente Bukele, es que hubo algunas expresiones de descontento por parte de algunos congresistas y senadores de los Estados Unidos que no estaban de acuerdo con algunas medidas adoptadas por el presidente Bukele. Pero el Departamento de Estado, que es el que construye la política exterior de los Estados Unidos, nunca se metió. Al contrario, ha sido tolerante. Hubo un momento en el cual el Departamento de Estado comparaba a El Salvador con Venezuela y Nicaragua. Hubo un momento. Pero ahora no. Ahora lo ha respaldado. Celebró los resultados electorales y mandó un mensaje de respaldo hacia El Salvador, que fue transmitido por el actual embajador de Estados Unidos en El Salvador. Entonces, yo diría que lo que Estados Unidos ha estado haciendo con El Salvador son algo así como en las comedias mexicanas que se da en llamar cachetadas de payaso. Cachetadas de payaso, es decir, se simula un golpe, pero en el fondo no se da. En el fondo se es tolerante. Da a entender el gobierno de los Estados Unidos que está inconforme con la gestión presidencial de Bukele, pero en el fondo la respalda. En el fondo la respalda. ¿De qué ha servido que, por ejemplo, Estados Unidos, el Departamento de Estado, haya incluido algunos funcionarios de la administración Bukele, de la primera administración Bukele, en la lista Engels, incluso que les haya aplicado la ley Magnitsky y los haya incluido en la lista que elabora el Departamento del Tesoro? ¿De qué ha servido? ¿Bukele los ha quitado? ¿Se han abierto procesos judiciales en contra de ellos? No. Entonces, ¿cuál intervención? Miren, Estados Unidos, y esto lo digo también en un post
en mi red social X, Estados Unidos es el país que tiene la política exterior más hipócrita y cínica que existe en el mundo. Estados Unidos ha estado detrás de los golpes de Estado del pasado, de los años 70, 80. A guisa de ejemplo, Estados Unidos estuvo detrás del golpe de Estado que entronizó al general Augusto Pinochet. Y desde el momento en que ganó Salvador Allende las elecciones en Chile, desde ese momento la presidencia de Nixon intentó desestabilizarla y la CIA participó en varios intentos de golpe de Estado. Finalmente lo consiguieron y lo derrocaron y permitieron la llegada al poder de Pinochet y mantuvieron a Pinochet, lo financiaron a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos que definen a Pinochet. Yo publiqué un video que tampoco es de mi autoría, pero donde hace ver justamente las diferentes operaciones que llevó a cabo Estados Unidos en Chile durante el gobierno de Sánchez Serén hasta su de Salvador Allende hasta su derrocamiento, y luego ya cuando Pinochet estaba entronizado en el poder. Bueno, lo mismo ha hecho en El Salvador. Estados Unidos estuvo detrás del golpe militar de 1979, pero no con el propósito de fortalecer el proceso democrático en El Salvador, sino con el propósito de evitar una revolución, de evitar el empoderamiento del FMLN. Y de ahí el apoyo que Estados Unidos le dio a lo largo de toda la guerra a la Fuerza Armada salvadoreña, a la que les apoyó con $1 millón diarios, o sea, cerca de $400 millones al año. Para ser más actuales, el doble rasero de la política exterior de Estados Unidos condena a Rusia por la guerra en Ucrania, pero no condena a Israel por el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza en contra del pueblo palestino. Entonces, ¿cuál intervención? ¿Cuál intervención desfavorable para nadie? Yo no digo que Estados Unidos no intervenga en los asuntos internos, claro que tiene fuerte presencia, pero en este caso yo diría que es de respaldo. Estados Unidos respaldó siempre al gobierno de Bukele, lo hizo el gobierno de Trump y lo sigue haciendo Biden. Próximas elecciones presidenciales de noviembre próximo lo seguirá haciendo. El primer gesto que pudimos ver en eso es el envío de su hijo, el diplomático, a la toma de posesión que se reunió con Nayib Bukele. Entonces, ¿de qué intervención se queja Nayib? ¿Acaso le han congelado préstamos, como ha ocurrido acá en Nicaragua? ¿Acaso le han congelado operaciones comerciales, como está ocurriendo con Venezuela o con Cuba? No hay nada de eso. ¿Acaso El Salvador ha sido expulsado del CAFTA? ¿O se le está poniendo restricciones a las exportaciones que hace El Salvador hacia los Estados Unidos? Los salvadoreños siguen siendo deportados, tanto o más como fueron deportados en Trump. Pero eso obedece a otros propósitos. El TPS se le restableció hoy ya con Biden, el que había quitado, el que había ordenado más bien que se suspendiera Trump, hoy está restablecido, luego de una decisión de un juez federal de Nueva York que aplazó la suspensión del TPS. Entonces, ¿qué intervención? Que hay pronunciamientos de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, hay pronunciamientos de la Secretaría General de la OEA, hay pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sí, pero no son vinculantes. Si quiere los cumple, si quiere no los cumple. Se han hecho denuncias de más de 300 asesinados bajo el régimen de excepción.
y se han hecho denuncias de miles y miles de capturas ilegales. Bueno, las recientes que hubo hace poco, el 31 de mayo, donde se capturó al líder de los veteranos de guerra del FMLN, autodenominado Pepe, conocido por su seudónimo como Pepe, o la captura que se hizo de Atilio Montalvo, alias Salvador Guerra, un excomandante del FMLN firmante de los acuerdos de paz, o la captura que se hizo de un comunicador institucional que vive en Chalatenango y que ha colaborado con el Frente Internacional que opera en Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces, esas capturas ilegales se siguen dando. Y a pesar de que se han hecho denuncias internacionales, pero no hay un aparato coercitivo que le permita al régimen y al presidente modificar su política de violación a los derechos humanos, que ellos llaman efectos colaterales del régimen de sanción. Me decías, perdón. No, perdón usted. Bueno, lo que le voy a preguntar no lo he consultado con mis colegas, con Juan Carlos y con Eric Presa. Quizás es una curiosidad personal, ¿no? En primer lugar, decirle de que en el discurso del presidente, según su lenguaje, los opositores son enemigos. En estos momentos que usted ha dicho que es un opositor, básicamente pasa a ser la categoría de enemigo, según el lenguaje interpretativo del presidente Bukele. Yo quería hacer una pregunta personal, Mauricio. Cuando usted fue presidente de El Salvador, son dos preguntas en uno. Yo le doy seguimiento en las diferentes plataformas que lo entrevistan, pero tengo una curiosidad. ¿Cómo funciona el servicio de inteligencia del Estado? Si nos puede ilustrar un poco, porque este es un oscurantismo. Obviamente, estos son parte de los secretos de la gobernabilidad, pero sí, yo tengo esa duda. Por ejemplo, ¿cuántos agentes / espías tenía su gobierno? ¿Qué función desempeñaban? ¿De dónde provenían? ¿Qué gobierno, qué sueldo tenían? Y la otra pregunta que quiero anexar, que me disculpen mis colegas que no les consulté esto, era que en sus 5 años de gobierno, ¿cuáles fueron las estructuras de los carteles mexicanos que operaban en El Salvador según su conocimiento como jefe de Estado? Por favor. Voy a intervenir rápidamente. Perdón, Mauricio, porque por cuestiones de tiempo, ¿no? Usted, obviamente, por su persona, Mauricio, porque si no nosotros estuviéramos aquí conversando, si no, pues dejaríamos estos temas que me ha gustado lo que ha tocado Jandres para un próximo podcast. Pero si puede ser breve para calentar un poco el tema. Sí, sería genial. Yo no tengo ningún problema. En primer lugar, para dejarlo provocados. Bueno, sí, podemos ampliarlo en próximos programas, no tengo ningún inconveniente. Bueno, en primer lugar, no existen servicios de inteligencia. Eso de servicios de inteligencia suena a conspiración. Recuerden que con los acuerdos de paz se reorganizó la inteligencia del Estado. La que operaba durante la guerra era fundamentalmente la inteligencia militar y policial, que se trataba de estructuras de infiltración en la oposición, sobre todo en la oposición de izquierda, y de eliminación a base de tortura y a base del exterminio físico. Ese esquema de inteligencia fue totalmente modificado y se creó el organismo de inteligencia del Estado, que fundamentalmente, por lo menos ese fue el espíritu de su creación, era una institución que dependía del presidente de la República y velaba por la seguridad nacional. ¿Cómo funcionó con Arena? Bueno,
ya hemos tenido evidencias de eso. Yo diría que el organismo de inteligencia del Estado fue prostituido a lo largo de los 4 años de gobierno de Arena. Cuando heredamos nosotros esas estructuras de inteligencia, porque hay un organismo de inteligencia del Estado que coordina las diferentes inteligencias. Hay una inteligencia policial, una inteligencia militar y una inteligencia penitenciaria. Es decir, son 4 inteligencias, pero que son coordinadas por el organismo de inteligencia del Estado, y el director del OIE es nombrado por el presidente de la República y responde únicamente al presidente de la República. Por lo menos así está plantado en la ley. Ahora, ¿cuánto ganan? ¿Cuántos son? ¿Cómo operan? Eso forma parte del sigilo que la misma ley establece. O sea, la misma ley establece ese nivel de reserva informativa. De hecho, yo recibía los informes del director del OIE, me reunía con frecuencia con el director del OIE para que me rindiera información de la inteligencia policial en el caso de las pandillas, en el caso del crimen organizado como el narcotráfico, incluso inteligencia de carácter económico, porque también está dentro de sus atribuciones, tiene una unidad que le proporciona al gobernante inteligencia de carácter económico para tomar adecuadas decisiones económicas. Y esto no es exclusivo de El Salvador, así funciona también en Estados Unidos. Pero bueno, el asunto es que como presidente de la República, yo solo tenía idea de más o menos el presupuesto con el que funcionaba el organismo de inteligencia del Estado. Porque ese presupuesto lo da Casa Presidencial a través de los gastos reservados. La mal llamada partida secreta que fue eliminada por la Corte Suprema de Justicia. Pero siempre sigue existiendo los gastos reservados. Es decir, son gastos discrecionales que hace el presidente de la República a través de sus funcionarios y que están sometidos al escrutinio, pero no al escrutinio público, sino que al escrutinio de los diferentes entes contralores de las finanzas públicas, léase Corte de Cuentas de la República. Es decir, los gastos reservados tienen que ser presentados ante la Corte de Cuentas de la República, pero no se hacen públicos. Entonces, no se hace público cuántos elementos forman el OIE, no se hace público cómo opera el OIE, no se hace público dónde están las casas de seguridad que tiene el OIE o cuáles son los vehículos y mucho menos las placas de los vehículos del organismo de inteligencia del Estado. Porque si se hiciera público, entonces deja de ser inteligencia. Deja de ser inteligencia. La inteligencia tiene esa naturaleza, que tiene que ser sigilosa, que no puede ser del dominio público, sino deja de ser inteligencia y pierde efectividad. Ahora, el presupuesto en mi gobierno del organismo de inteligencia del Estado andaba más o menos por los $500,000 y con eso se pagaban salarios, se pagaban locales que se alquilaban, se pagaban vehículos, se pagaban operaciones que se llevaban a cabo. A veces, algunas operaciones sobrepasaban el presupuesto y tenían que solicitar refuerzos, como los ha solicitado el gobierno, este primer gobierno del presidente Bukele, pues que ha solicitado refuerzos para el organismo de inteligencia del Estado. Bueno, ahora, el punto está en ¿para qué sirve la inteligencia? En mi gobierno servía para tener información de primera mano que me permitiera tomar las mejores decisiones en beneficio de la población. Eso no estoy seguro que haya ocurrido con Bukele y que siga ocurriendo con Bukele. De eso no estoy seguro. La mejor muestra es la grieta que se abrió con la captura de Alejandro Mason. Alejandro Mason no trabajaba con el OIE, pero formaba parte de la estructura de inteligencia del Estado, manejado desde Casa Presidencial como asesor de seguridad nacional. Y el propio Alejandro Mason reveló que él tenía información discrecional que había recogido de algunas actividades ilícitas de diputados, alcaldes y funcionarios del gobierno del presidente Bukele.
Para salir al paso, el mismo presidente Bukele dijo de que Alejandro Mason estaba llevando a cabo actividades de espionaje en contra del Estado y que le había proporcionado información al presidente Funes, le había proporcionado información a gobiernos extranjeros y le había proporcionado información clasificada incluso a periodistas, sobre todo del Faro y de la revista Factum. Yo no puedo hablar por el Faro y no puedo hablar por otros gobiernos, pero sí puedo hablar por mí. A mí Alejandro Mason no me proporciona información ya como expresidente. Ahí se llegó hasta decir, y hay una resolución del juez que estaba llevando a cabo el proceso judicial contra Alejandro Mason, pero que ahora se interrumpió por su fallecimiento, donde el juez de instrucción especializado del crimen organizado viene y dice que hay un informante que era un técnico de informática que trabajó con Funes, que reveló conversaciones entre Funes y Alejandro Mason. Mentiras, mentiras, mentiras. Durante mi gobierno yo no tuve relación con Alejandro Mason. Yo a él le conocí después que yo terminé mi gobierno, y él me solicitó que le ayudara porque conocía a Bukele. Claro, yo conocía a Bukele, pues. Incluso me reuní varias veces con él cuando fue candidato a la alcaldía de San Salvador. Que lo recomendara, ya una vez había ganado, que lo recomendara ante Nayib Bukele para que formara parte de su equipo de comunicación, y fue lo que hice, y entiendo que al final fue contratado. Al final fue contratado. Pero una vez Bukele se convierte en candidato a la presidencia, gana la presidencia y nombra a Alejandro Bukele como asesor de seguridad nacional, yo no tengo ya más relación con Alejandro Mason, porque yo era un opositor y por lo tanto no podía ser una persona de confianza de Alejandro Mason. Mis informantes están en otro lado y son normales, porque un presidente de la República y sobre todo un expresidente deja cierta gente de confianza que el siguiente gobernante no alcanza a identificar y que se convierten finalmente en informantes. Y ese proceso no es ilegal. No es ilegal, es una forma de obtener información, así como los periodistas tienen fuentes que protegen en diferentes instituciones del Estado, así lo mismo un expresidente puede tener fuentes que me proporcionan información. Pero no es Alejandro Mason. Muy bien. Entonces, brevemente sobre responder tu pregunta y tu curiosidad. Sí, definitivamente. Era una curiosidad personal. Sobre esto, Mauricio, pienso que a través de las explicaciones que usted nos da, podemos ir entendiendo cómo funcionan los gobiernos. Porque usted fue presidente, por ejemplo, el socorro jurídico en las cuentas de Twitter y en entrevista han dicho de que sus teléfonos han sido pinchados. Un presidente no sabe lo que hace el servicio de inteligencia del Estado, cuáles teléfonos interviene, qué escuchas hace. Tiene solo información general, no cosas específicas. No, pero es que la intervención de teléfonos solo lo puede hacer la Fiscalía por mandato constitucional. El organismo de inteligencia del Estado no puede intervenir teléfonos, la policía no puede intervenir teléfonos. Casa Presidencial no puede intervenir teléfonos. Pero no puede. La intervención la hace la Fiscalía con una orden judicial. Esa es la intervención ilegal. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Sí, claro que se hace. Ya lo denunció el Faro, que desde el OIE se aplicó el programa Pegasus y se intervinieron teléfonos de la mayoría de sus periodistas. Pero eso es ilegal. Eso es ilegal. Nosotros no lo hicimos. Nosotros no intervenimos teléfonos de nadie desde la Presidencia de la República. La Fiscalía sí lo hizo porque se aprobó una reforma a la Constitución que permitió justamente las intervenciones telefónicas bajo orden judicial. Ahí está. Y el centro de escuchas está domiciliado en la Fiscalía General de la República.
Muy bien, pues ahí tenemos un poco sobre lo que sucede a través de la inteligencia de Estado. Yo creo que vamos finalizando. Hemos tenido un programa muy muy interesante. Obviamente, pues hacerle de nuevo la invitación a Mauricio Funes para un próximo programa y hablar incluso sobre geopolítica en el caso de los gobiernos. Por ejemplo, en México, pues Por ha favor, ganado. sí, me gustaría, Eric. Sí, ¿no? Sería Y estupendo. con Mauricio nunca hemos tratado el tema de geopolítica. Exacto. No, con mucho gusto, pero hay un punto, si me lo permiten, y si nos Sí, quedan sí, unos claro, minutos claro. de intervención, que yo creo que es necesario dejarlo planteado, porque yo creo que en estos momentos lo que hay que esclarecer es cuál es la medicina amarga que se va a aplicar y a quiénes se va a aplicar. Y sobre esto yo nada más lo enuncié, pero no profundicé. En mi opinión, y lo sintetizo brevemente, la medicina amarga es un ajuste fiscal, como el que ha sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional en su carta de intenciones del 3% del PIB. Los ajustes fiscales suelen recomendarlos el Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas de fiscalidad. El Salvador tiene serios problemas de fiscalidad. Son más los gastos que tiene que los ingresos que percibe. Y eso le lleva al endeudamiento progresivo. En el primer gobierno, Bukele aumentó la deuda, tanto interna como externa, la deuda pública en más de 10,000 millones de dólares. Recibió una deuda de unos 23,000 millones de dólares adquirida por gobiernos anteriores, el gobierno de Flores, el gobierno de Saca, mi gobierno, el gobierno de Sánchez Serén, pero él en 5 años la aumentó a 33,000 millones de dólares, es decir, más de 10,000 millones de dólares. Entonces, El Salvador tiene serios problemas de fiscalidad. En algún momento puede caer en situación de impago. Hasta ahora ha cubierto sus compromisos, ha pagado el servicio de la deuda, pero va a llegar un momento en que no va a tener de dónde sacar dinero. No puede seguir sacando más dinero de la banca privada a través de la venta de letes y CETES. La misma banca privada le ha dicho al gobierno que puede llegar a tener serios problemas de liquidez y por lo tanto va a ser muy difícil que le siga comprando letes y CETES. Además les debe, en estos momentos les debe. Es decir, el gobierno le debe a los bancos. También no puede seguir sacando más dinero del fondo de pensiones. La última sustracción de dinero que se hizo fue de cerca de unos 500 millones de dólares y la Asamblea Legislativa aprobó de que no se va a hacer ninguna amortización en los próximos 3 o 4 años. O sea que hasta el 2027 el gobierno va a comenzarle a pagar el fondo de pensiones y eso pone en riesgo el pago de las pensiones. Porque del fondo de pensiones que se pagan las pensiones. No hay posibilidad, o por lo menos yo no veo un panorama positivo para la venta de los 1.500 millones de bonos del Tesoro que fueron aprobados por esta legislatura para colocarlos en el mercado de valores a una tasa altísima, como del 16-17%. No hay interés. Por el riesgo país que enfrentamos, no hay interés en los tenedores de bonos de comprar bonos del Tesoro Nacional y por lo tanto no sé si esos 1.500 millones de dólares se van a poder concretar y sobre todo en el corto o mediano plazo. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no avanzan y ahí hay un préstamo entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Porque el Fondo Monetario está planteando una serie de condiciones que por ahora Nayib Bukele no, y su gobierno y su equipo económico y de finanzas no se ha decidido todavía en cumplir. El Fondo Monetario Internacional está planteando que se aumente el IVA del 13 al 15%, como mínimo, o sea, en 2 puntos porcentuales, no porque pudiera ser más el aumento. Que se reduzcan los gastos corrientes, el gasto público. Y eso va a implicar despidos, eliminación de instituciones y de algunos programas, sobre todo programas sociales y de subsidios, que se reduzcan subsidios. Entonces, en estos momentos
el gobierno está discutiendo qué puede hacer y qué no puede hacer, y yo creo que esa es justamente la medicina amarga. Esa es la medicina amarga. Esa es la medicina que según Bukele va a curar a El Salvador de los problemas económicos que tiene, pero va a resultar amarga, tomársela. Ahora la gran pregunta es, ¿amarga para quién y para quiénes? ¿Para todos los salvadoreños que viven en El Salvador o los que vivimos fuera? ¿O solo para algunos? Mi opinión es que va a ser medicina amarga para la clase media y para las familias pobres del país. Porque en base a unos datos que citaban anteriormente ustedes, efectivamente, en los 5 años de gobierno de Bukele aumentó la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales, de 22.9 a 27.2. Efectivamente, aumentaron el número de pobres en 255,000 nuevos pobres. Aumentó la inflación, el costo de la vida. Hoy el país está más caro, los alimentos están más caros. La inflación en los alimentos principales anda por el orden del 30%, es decir, que ahora alguien que quiera comprar verdura, frutas, leche, carne, tiene que pagar un 30% más de lo que pagaba hace un año atrás. Entonces, ha aumentado el desempleo. La inversión extranjera es de las más bajas de la región. La inversión extranjera que le entregó Sánchez Serén a Nayib Bukele en su primer mandato andaba por el orden de los $900 millones. Hoy no llega ni a los $700 millones. La tasa de crecimiento es de la más baja de la región centroamericana. Solo a guisa de ejemplo, la inversión extranjera acá, en Nicaragua, anda por el orden de los 1.500, 1.600 millones de dólares. El doble de la inversión extranjera en El Salvador. Y ya no digamos la de Costa Rica, que anda por el orden de los 4.000 millones de dólares. Y lo mismo la de Panamá. Entonces es la más baja de la región. Y sin inversión extranjera no hay crecimiento económico. Porque la inversión extranjera implica inyección de capital, generación de nuevas empresas, generación de empleo, generación de riqueza. Entonces, esos son los problemas que tiene que resolver. Y la opción que ha tomado, a juzgar por lo que dijo Nayib Bukele en su discurso, es la de medicina amarga, es decir, tomar medidas económicas contractivas que van a afectar finalmente a los de menores ingresos. Porque yo no he escuchado hasta ahora, ni he visto hasta ahora ningún proyecto orientado a hacer pagar el costo de la fiscalidad a los sectores de mayores ingresos, es decir, a los más ricos del país. Entonces, ese es el panorama que yo veo para los próximos años y eso es lo que yo creo que sería bueno que ustedes, como equipo periodístico que influye en la opinión pública, lo pongan en agenda para seguirlo discutiendo. Con esto me quedo. Excelente, pues muchas gracias, Mauricio, por haber aceptado estar en este programa. Obviamente agradecer a todos los que nos han visto en las redes sociales, los que van a escuchar el podcast en las aplicaciones de audio. Juan Carlos, cerramos. Sí, bueno, muchas gracias a nuestro invitado por estar siempre con la disposición de poder colaborar con nosotros. Hemos tenido una audiencia que se ha conectado, se ha reproducido, se ha compartido más de 125 veces esta transmisión. Gracias a todos ustedes por conectarse a nuestras plataformas. Muchas gracias. Jandres, vamos cerrando. Por supuesto, ojalá nos acompañe de nuevo, Mauricio, porque tenemos algo otras inquietudes y algo otras cosas que tenemos que preguntarle y que ahora, porque honestamente queremos aprovechar la experiencia que usted tiene como expresidente de El Salvador para que nos cuente cómo funciona el poder, ¿no? Cómo funciona ser presidente, estar en la casa presidencial y si de verdad es un poder real o ficticio o cuáles son los límites del poder. Pero eso lo dejamos en otro podcast, Mauricio. Con mucho gusto. Okay. Y les sugiero que también hagan un programa, no necesariamente conmigo, pero hagan un programa sobre cuál va a ser el rol de la oposición en estos 5 años. Porque acuérdense que en el discurso de
de Nayib Bukele en el balcón del Palacio Nacional, él dijo que la oposición era la enemiga del pueblo y que no había que oír ni hacer caso a la oposición. Entonces hay que ver cuál va a ser el planteamiento, qué va a hacer la oposición, no solo la partidaria, porque esa casi está anulada, pues en la asamblea no hay más que 2 diputados de Arena y 1 de Vamos. El FMLN no tiene representación parlamentaria, no tiene alcalde, entonces está también la oposición que representa el movimiento social, al cual ya le capturaron 3 dirigentes un día o 2 días antes de la toma de posesión. Entonces, es un tema que yo les sugiero a ustedes que lo pongamos en agenda y si gustan, yo puedo generar opinión en torno a eso si deciden invitarme. Lo tenemos precisamente, desde luego Mauricio, que sí, esos desde dos luego que sí. temas sobre oposición de política partidaria electoral y oposición política social de movimientos. Entonces, lo tenemos en nuestra agenda y queremos invitarlo precisamente porque además usted que en esta noche aquí de Europa se ha declarado que es opositor del gobierno, según el lenguaje y los códigos del gobierno actual, podría considerarlo como enemigo. Bueno, pero eso lo dejamos. Lo vamos a dejar ahí porque si no, Mauricio, si al cerrar, si me permite un par de minutitos, cierro y si me los permite, ¿no? Posteriormente para comentarle una cosilla. Bueno, agradecerles a todos por haber estado. Voy cerrando ya porque si no, pues aquí nos vamos a llevar mucho rato. Encantados nosotros por haber estado compartiendo esta noche de Minuta. Así es que nada, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.